Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio El Salvador. Para nosotros, como siempre, es una alegría tenerles a ustedes aquí para aprender cada vez más sobre nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y el día de hoy vamos a tener un tema de lucha, de combate espiritual. Un tema que nos va a tomar por entero a todos nosotros. Desde que seamos seres humanos, estamos pues por aquí concernidos en esta batalla, que sobre la tierra la vida del hombre es una lucha, como nos dice el libro de Job. Así que bueno, para eso tenemos la dicha enorme de que esta charla nos la dé nuestro queridísimo hermano Fernando Costantini. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Juan Andrés, como siempre para mí es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y sí, el tema es apasionante, el tema es bastante vasto, bastante amplio, y yo creo que quizás en esta charla vamos a dar por lo menos los principios y quizás comprenderemos la importancia del tema, que como bien decía el hermano Juan Andrés, lo que decía Job, sí, en el libro de Job, que la vida del hombre es una lucha continua en esta tierra. No es que es un momento de lucha y un momento sino que es continua. Continuamente tenemos que estar luchando. Entonces, muchas gracias Juan Andrés por haberme invitado a hacer esta charla. Y bueno, si quiere, comenzamos o rezamos antes para que Nuestra Señora, el Divino Espíritu Santo, ella interceda ante su Divino Esposo para que nos ilumine y para que todos podamos comprender bien este tema, la importancia de este tema y poder también desarrollarlo con la mejor claridad posible. Entonces, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Como bien decíamos en la introducción, que el libro de Job en las Sagradas Escrituras nos dice que la vida del hombre es una lucha continua. Es una lucha continua. Ahora, si es una lucha, tenemos que saber con quién vamos a luchar, porque es una lucha en la cual en lo personal hay dos personajes. Estamos nosotros y otro personaje que es nuestro contrincante, por así decir, nuestro contrincante. Entonces, y esa lucha, solo uno va a ganar. O gana nuestro contrincante o ganamos nosotros. Por lo tanto, es muy importante saber de qué se trata esa lucha y muy importante saber cómo vencer en esa lucha. Entonces, nosotros, como bien dice la doctrina católica, somos un compuesto de materia y de espíritu. Somos cuerpo y alma, ¿verdad? Somos cuerpo y alma. Por lo tanto, la parte más importante de nuestro ser es justamente el alma, nuestro lado espiritual. Y es lo que nosotros más tenemos que cuidar. El cuerpo también que tenemos que cuidarlo, obviamente, porque eso también es un don que Dios nos dio. Pero entre los dos, el más importante es el lado espiritual. Entonces, esta lucha es una lucha espiritual. A veces también es una lucha física, porque se involucra también lo físico, como veremos más adelante en esta charla. Ahora, en esta lucha espiritual, el alma tiene sus enemigos. Y tenemos que saber cuáles son esos enemigos y cuál es el peor, para poder, venciendo a ese peor, ahí conseguimos vencer a los otros enemigos que acechan nuestras almas. Dice San Pedro en su primera carta, que el diablo está rondando como un tigre, como un león, rondando a ver a quién devorar. Entonces, eso da a entender de que el demonio está viendo a ver quién está con los brazos cruzados, quién está con la guardia baja para poder devorarlo, para poder tentarlo y para poder hacerlo caer en la tentación y por lo tanto abandonar su vida de piedad, su vida de santificación, que justamente estamos llamados todos nosotros aquí a ser santos. Entonces, el demonio va a estar continuamente al acecho. Y los enemigos de esta alma, ya dijimos cuál es uno de esos enemigos, que es el demonio, el mundo y la carne. Entonces, si quiere, compartimos ahí pantalla, hermano. Entonces, ahí como decíamos, tenemos unos enemigos externos a nuestra alma. Nuestros enemigos externos, que es el mundo,
¿El mundo qué es? Con sus malos ejemplos, con sus máximas, en fin, depositar toda nuestra confianza en el mundo. O sea que todo se acaba aquí. Entonces hay que gozar lo máximo, hay que producir lo máximo, hay que ganar lo máximo. ¿Por qué? Porque después de esta vida, es lo que nos dice el mundo, son las máximas del mundo, después de esta vida no hay una vida eterna, después de la muerte no hay nada, se acaba con el mundo. Esas son las máximas del mundo. Después los malos ejemplos que vemos que nos dan a veces, en fin, nuestros compañeros, nuestros amigos, en el trabajo, los malos ejemplos que también hacen parte del mundo y que nos quieren desviar de nuestra vida de santidad, de nuestra vida de virtud. Otro enemigo externo que tenemos es el demonio, que lo decíamos al comienzo. El demonio, ¿con qué? Con sus tentaciones y con su celada, con sus trampas, con todas sus tramas que él tiene para perder nuestras almas. Pero lo curioso de esto, tenemos otro enemigo, que es la carne. La carne somos nosotros mismos, somos nosotros concebidos en el pecado original con todas nuestras tendencias hacia el mal, con toda nuestra tendencia hacia el pecado. Entonces tenemos el mundo, el demonio y la carne. Pero los teólogos nos enseñan que de esos tres, el peor de todo es la carne, somos nosotros mismos. Yo me recuerdo muchísimas veces el profesor Piña Correa Oliveira, el inspirador de nuestro fundador, Monseñor Juan, él en muchísimas conferencias, él decía, yo inclusive lo escuché con mis propios oídos, él decía que el peor enemigo que tiene Plinio Correa de Oliveira es Plinio Correa de Oliveira. O sea que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Mi peor enemigo es Fernando. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy continuamente conviviendo con este enemigo. El demonio convivo cuando él, ojalá que nunca convivamos con él, pero él me ataca con sus tentaciones, pero no estoy continuamente tentado. El mundo, no estoy continuamente con las malas compañías, con los malos ejemplos o con las máximas del mundo, no estoy siempre. En cambio, conmigo mismo estoy las 24 horas luchando contra mis malas tendencias, contra mis aptitudes malas, con todos esos efectos del pecado original que me tiran hacia abajo, que me quieren desviar del camino a la virtud. Por eso dice aquí, pero llevamos todos encima un enemigo interno. Los enemigos externos dijimos que es el mundo y el demonio. Y el enemigo interno, 1000 veces más terrible que los otros dos, es nuestra propia carne. El mundo se le puede vencer con relativa facilidad, despreciando sus pompas y vanidades. El mundo, digamos, es difícil vencerlo, pero si nosotros rezamos y ponemos las condiciones, las circunstancias, es fácil de vencerlo. El mismo demonio no se resiste al poder sobrenatural de un poco de agua bendita. Nos sentimos tentados, estamos con dificultades, vemos que es el demonio que nos está angustiando, agarramos agua bendita, nos hacemos una señal de la cruz con mucha devoción y ya la tentación, si no desaparece, por lo menos disminuye de una forma bastante considerable. Pero nuestra propia carne, como decíamos, nos tiene declarada a todos una guerra sin cuartel. Y las 24 horas está en la carne declarándonos esa guerra sin cuartel. Y es dificilísimo ponerse totalmente a cubierto de sus exigencias y terribles acometidas. Entonces, ¿cuál es nuestro peor enemigo? La carne. Entonces vamos a ver cómo la carne nos hace esa guerra, vamos a ver qué es lo que es la carne, nuestras malas tendencias, etc. Y cómo podemos vencer para nosotros poder salir triunfante de esta gran batalla. Acordémonos que de esta batalla solo va a haber un vencedor. O somos nosotros o es la carne que nos vence. Entonces, dos modos nos hace guerra nuestra propia carne, convirtiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma. Entonces tiene dos modos, por así decir, dos armas muy potentes. Primero, horror instintivo al sufrimiento. Nosotros tenemos horror al sufrimiento, escapamos siempre de la cruz. Si nos dan a escoger entre una cosa difícil y una cosa fácil, siempre hacemos la fácil. Después, su afán insaciable de gozar. El primero es un obstáculo, el mayor de todos, para la propia santificación. Entonces, el horror al sufrimiento se opone a nuestra santificación, que supone indispensablemente la perfecta renuncia de sí mismo y una abnegación heroica. Entonces, si nosotros queremos luchar contra ese horror al sufrimiento, tenemos que ser abnegados, ¿verdad? Abnegados y renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestras malas inclinaciones, a nuestros caprichos, que a veces es lo más difícil que pueda haber. ¿Por qué? Porque ese enemigo se va a oponer a nuestra santificación.
El segundo puede comprometer incluso nuestra misma salvación eterna. Por lo tanto, ese gozo insaciable que tenemos de gozar la vida, de tener puros placeres, ese deseo de puros placeres pone en peligro nuestra salvación. Por lo tanto, vemos que de las dos armas que tiene, la peor es esta, la más peligrosa es esta. El primero, o sea, horror al sufrimiento, ataca nuestra santificación, como decíamos, y el segundo, el afán insaciable de gozar la vida, ataca nuestra salvación. Por lo tanto, el segundo es el más peligroso, es el más que nos puede poner en riesgo. Hermano Fernando, aquí apenas para subrayar esa última frase me pareció muy impactante. O sea que el horror al sufrimiento no hace que no seamos santos. Y el deseo del gozo de la vida, que no salvemos nuestra alma. ¿Será que usted podría profundizar un poquito apenas en eso, así unas pinceladas? O sea, nosotros, eso lo vamos a ver un poquito también más adelante, pero ya nos adelantamos. Nosotros, por el hecho de estar concebidos con el pecado original, tenemos esa tendencia hacia el mal. Entonces tenemos esa tendencia a la pereza, tenemos esa tendencia a no querer cumplir con nuestro deber. ¿Por qué? Porque cumplir con el deber es algo más difícil, es algo más que cuesta más, ¿verdad? Entonces tenemos un horror natural, por así decir, instintivo, es un instinto, horror al sufrimiento. Entonces, al huir al sufrimiento, nuestra alma no se va a santificar. Porque uno de los medios más eficaces y más importantes para la santificación, lo vamos a ver más adelante, es justamente el sufrimiento, el amor a la cruz. El propio nuestro Señor Jesucristo nos dio la fórmula de la santidad. Quien quiere venir en pos de mí, porque ¿qué significa ser santo? Ser santo significa ser otro Cristo. Entonces, ¿y qué significa ser otro Cristo? Es seguir a Cristo, con todas las consecuencias que eso acarrea. Ahora, quien quiere venir en pos de mí, o sea, en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, como decíamos, ¿no? Que es muy difícil, cargue su cruz, o sea, amor al sufrimiento, y me siga. Ahora, el hombre, justamente por ese terror al sufrimiento, ese miedo al sufrimiento, se aferra a una vida fácil, se aferra a querer gozar la vida, a tener solo placeres. Y ese amor a los placeres, ¿qué es lo que hace? Que yo me desvíe de los mandamientos de la ley de Dios. Porque normalmente un placer, cuando no es lícito, me va a llevar al pecado mortal. El pecado mortal me lleva justamente a yo acostumbrarme a ese pecado, y el acostumbrarme a ese pecado me lleva a ser vicioso, y ese vicio me va a llevar ¿a qué? A la condenación eterna. ¿Cómo yo salgo de ese pantano? Pues con el amor al sufrimiento. Entonces son dos cosas que se entrelazan. No sé si, hermano, más o menos... entonces seguimos ahí compartiendo la pantalla y dice así: sed insaciable de gozar. Es la tendencia propia y característica de nuestra sensualidad. Sensualidad en el sentido de nuestros sentidos, los 5 sentidos, ¿verdad? La sensualidad. El horror al sufrimiento no es más que una consecuencia lógica y el aspecto negativo de esta sed. Huimos del dolor porque amamos el placer. Entonces, como decíamos minutos antes, entonces son dos cosas que se entrelazan. El horror al sufrimiento y el amor al placer están unidos. Es una consecuencia lógica. O sea, yo, como tengo miedo del sufrimiento, amo el placer. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esta tendencia del placer es lo que conocemos con el nombre de concupiscencia. Entonces, la concupiscencia es una de las consecuencias del pecado original. ¿Y qué es la concupiscencia? Es la tendencia al placer, a las cosas, al placer, y sobre todo cuando son placeres ilícitos. Entonces, porque dice aquí, el placer, aún el sensible y corporal, de suyo no es malo. Ocurre, claro, porque por ejemplo, cuando como una cosa rica, una comida rica, buena, es bueno yo sentir placer, tal sería, ¿no? Que es una comida que está bien hecha, es bueno tener placer. Ahora, cuando yo solo busco el placer por el placer, ahí es cuando se puede cometer una falta, puede ser venial, como también puede ser mortal. Pero vamos a ver cómo aquí nos lo explica. Ocurre es que, a raíz de la caída original del género humano, se rompió el equilibrio de nuestras facultades, que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores, y a consecuencia de esa ruptura, la concupiscencia o apetito del placer se levanta muchas veces contra la exigencia de la razón y nos empuja hacia el pecado.
Entonces vamos a explicar un poquito esto que me parece muy interesante y es importante entenderlo para después comprender a cabalidad, en su raíz, esta lucha que tenemos. Nosotros, todo ser humano, el alma, tiene 3 potencias, que es la razón, la voluntad y la sensibilidad. Muchas veces hemos oído hablar de que no, esta persona tiene una voluntad de fierro, tiene una voluntad, una fuerza de voluntad impresionante. Es lo que se propone, lo cumple. Ahora, la voluntad, por así decir, ella se va a guiar lo que nos dice la razón o se va a guiar lo que nos pide la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo típico. Una persona que por prescripción médica es diabético, no puede comer cosas dulces. Entonces la razón le dice, mira, tú no puedes comer cosas dulces porque si no te vas a enfermar y eso te puede llevar a la muerte. Y la fe, porque la fe ilumina la razón, te dice, y si te lleva a la muerte por tu culpa, eso puede ser un pecado contra el 5.º mandamiento. Por lo tanto, puede llegar a ser un pecado grave, un pecado mortal. Entonces, la razón iluminada por la fe me dice eso, y la razón le dice a la voluntad, mira, frena, no puedes comer cosas dulces. Pero la sensibilidad, ¿qué me dice? Ay, pero es tan rico, yo soy tan amante de los dulces, siempre me ha gustado tanto los dulces que, uy, qué difícil, qué difícil. Entonces yo veo un dulce y si lo como, ¿qué prevaleció? La sensibilidad. O sea, la razón quedó subyugada por la sensibilidad y la voluntad también quedó subyugada por la sensibilidad. Ahora, si yo resistí y no voy a comer porque eso me hace daño a mi salud y eso puede llegar a ser una falta venial o mortal, dependiendo de la gravedad, yo pongo un freno. Entonces quiero decir que mi voluntad es una voluntad firme, tengo fuerza, una voluntad fuerte. ¿Por qué? Porque no se deja llevar por la sensibilidad. No sé si, hermano, está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, antes del pecado original, eso estaba súper ordenado. Nosotros actuábamos según lo que la razón nos decía. Y la sensibilidad acompañaba a la razón. Pero después del pecado original, eso se dio vuelta, quedó, por así decir, patas para arriba. Entonces, muchas veces la sensibilidad se opone a lo que la razón nos dice y muchas veces la voluntad hace lo que la sensibilidad pide y no lo que la razón nos manda. Y ahí tenemos una voluntad débil. Y esa voluntad débil justamente se deja llevar por la concupiscencia. ¿Sí? Sí, hermano, quedó muy claro. Solo recordarles a todos que pueden hacer capturas de pantalla de las diapositivas para luego ir estudiando en casa y tal y todo, por si les queda también alguna duda o aquellos que quieran memorizarlo también. Y bueno, pedirles que si les está gustando, pues dejen su like aquí al hermano Fernando y nos pongan ahí en comentarios que les está gustando. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Dice, la dificultad está en señalar el límite que separa el placer honesto del desordenado y prohibido y mantenerse siempre dentro de los ámbitos de aquel. Siempre lo difícil después del pecado original, justamente porque nuestra voluntad está floja y tenemos que educar nuestra voluntad. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad. Así como nosotros hacemos ejercicio para estar fuertes, para estar saludables, nuestra alma también tiene que hacer ejercicios para estar fuerte y saludable. Nuestra voluntad también tiene que hacer ejercicios para estar fuerte y saludable y hacer siempre lo que la razón nos dicta. ¿Qué pasa? Entonces, hay un placer que es honesto y un placer que es deshonesto. Sigamos con el ejemplo de la persona que no puede comer dulce. Comer dulce me produce un placer honesto. ¿Quién no va a decir que comer un chocolate es una cosa pecaminosa? Es honesto. Pero si yo estoy enfermo y el médico dijo que no puedo comer, ese placer honesto se transforma en deshonesto, ¿verdad? Entonces, cuando yo como perjudicando mi salud, ese placer que es honesto para una persona sana es deshonesto para una persona que está enferma. Ahora, ¿cómo yo poner ese límite entre lo honesto y lo deshonesto? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque mantener ese equilibrio es muy difícil después del pecado original. Y dice, por eso la mortificación, no tiene que mortificarse, decir, no, voy a dejar de lado el chocolate, voy a dejar de lado esto porque la razón me está diciendo que esto me va a hacer mal. La mortificación cristiana aconsejó siempre privarse de muchas cosas lícitas, de muchos placeres honestos, no por empeñarse en ver pecado donde no lo hay, sino como defensa y garantía del bien, que peligra si se acerca imprudentemente a los linderos del mal. Si yo me acerco muy cerquita donde hay fuego, ¿qué me va a pasar? Que tarde o temprano me voy a quemar. Entonces siempre es bueno estar
un poquito atrás del fuego. No, pero mire, hasta ese límite que no hay fuego me puedo acercar. Cuidado, es peligroso, es peligroso. Me acerco y no, un poquito más, y de repente el fuego me quema. Entonces es muy difícil poner ese límite y sobre todo mantenerme en el límite de la honestidad, en el límite de lo honesto. Decía una vez también, esto también me recuerdo, lo dijo el profesor Peña Correa Oliveira en una conferencia, que por ejemplo cuando uno come, siempre es bueno quedarse con un pelín de hambre. No saciarse completamente, porque justamente para mortificarse, como dice aquí, y para yo poder dominar mi voluntad y hacer esos ejercicios serios, esos ejercicios de mortificación, ¿para qué? Para mi voluntad yo tenerla bien firme. Hermano Fernando, apenas para subrayar ese ejemplo que usted dio del fuego, es como uno imaginarse que uno tuviera un tonel lleno de gasolina y no puede acercarse, es que ni siquiera una llamita, ¿no? A una chispa. Porque... Ni siquiera un fósforo apagado. Exactamente, apagado, porque ya eso recuerda al fuego y puede ser que coja el tonel. Así que es una forma de tenerlo en mente como para huir siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, la lucha principal se entabla en torno de dos tendencias más necesarias para la conservación del individuo y de la especie, que es la nutrición y la generación de la especie. Entonces, esta lucha se va a centrar sobre todo en dos necesidades que la humanidad tiene, porque si no la humanidad acabaría, que es la nutrición, el comer, ¿no? Comer, como decíamos, pero no comer con gula, sino comer por necesidad, y si es una cosa rica, uno apreciar la cosa que es rica, que es buena. Y la preservación, la generación de la especie, que es con el acto matrimonial. Entonces, ya es preciso advertir que en estas dos operaciones vitales, si no el mundo no sería mundo, la concupiscencia, en cuanto tal, busca únicamente el placer y el goce. O sea, la concupiscencia, o sea, ese deseo, el afán de gozar, insaciable de gozar. La concupiscencia, ¿qué busca? Solo el placer, no tiene en vista la preservación de la especie o la salud de la persona, no, esa busca solo el placer. Entonces la concupiscencia busca solamente comer, de sentir el gusto por el placer, etcétera, etcétera. Entonces busca únicamente el placer y el goce sin importarle para nada su fin providencial y moral, que es la conservación del individuo y de la especie. Hasta el punto de que si la razón no interviene, esto es muy importante, si la razón no interviene para contener dentro de los justos límites el apetito instintivo, este puede conducir fácilmente a la ruina del individuo y de la especie. Inclusive todo el mundo se puede ver en peligro. Dice San Agustín, la concupiscencia no sabe jamás dónde termina la necesidad. Hay pues una enfermedad contra la cual no se debe jamás cesar de combatir, ni de buscar los remedios, por la sobriedad y la templanza. ¿Cuáles son los remedios que dice San Agustín? La sobriedad y la templanza. Por la abstinencia y el ayuno. Y dice así, continúa San Agustín, los placeres de la mesa preparan los de la carne. La gula es la antesala de la lujuria. Entonces tenemos esos dos pecados capitales que nos van a hacer continuamente guerra. Y uno, el de la gula, si uno se deja llevar por la gula, tarde o temprano va a dejarse llevar por la lujuria. Entonces, el hombre sensual no solamente no está unido con Dios, sino que pierde por entero el sentido de las cosas divinas, como dice San Pablo. Ahí queda de tarea para que busquen en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Su vida está en los goces del cuerpo, que él dice que son personas que son enteramente carnales. ¿Por qué? Porque hacen de su vida, su fin único en la vida, solamente gozarla. Y no mirar hacia el cielo, no mirar su fin último más importante, que es justamente alcanzar el cielo, y que el cielo se alcanza con uno siendo santo, con una vida de virtud, con una vida de santidad. Dice así, hombres esclavos de su sensualidad cuando la pasión les solicita, cerrar los ojos a todas las consideraciones divinas y humanas, pierden sobre todo tres conocimientos fundamentales. Entonces el hombre que se deja llevar por solo del gozar la vida, por la concupiscencia, pierde estos tres sentidos, estos tres conocimientos que son muy importantes. Conocimiento de sí mismo, yo me tengo que conocer. Si yo quiero mejorar, me tengo que conocer cómo soy para mejorar. El de su propio pecado, tengo que ver cuáles son las faltas que yo cometo para mejorar. Y sobre todo, y lo más importante, el de Dios, no conocer a Dios. Entonces, ¿cuáles son los remedios contra la concupiscencia? ¿Cuáles son los remedios de esta sed insaciable que tiene el hombre de gozar?
la vida. Ahí, hermanos, ustedes ven si está alguna duda, alguna cosa, si alguien está haciendo una pregunta, ahí con mucho gusto pregunten lo que quieran y respondemos lo que podemos. ¿Está bien? Pero vamos a ver una cosa que es muy importante, pues ya vimos nuestros enemigos, los 3 enemigos, el demonio, el mundo y la carne. De esos 3, el peor es la carne. ¿Y la carne cómo nos hace esa guerra? A través de la concupiscencia. En 2 armas que tiene: horror al sufrimiento y ese deseo insaciable de gozar la vida, que lo llamamos como concupiscencia. Entonces, ¿cuáles son los remedios? ¿Cuáles son nuestras armas para luchar contra esa arma que tiene nuestro enemigo llamado concupiscencia? Entonces, primero, mortificarse en cosas lícitas, lo que decíamos al comienzo. La primera precaución que hay que tomar en la lucha contra la propia sensualidad es la de no llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. El borde que hablábamos del fuego. O sea, no, por ejemplo, una persona que toma una bebida alcohólica, un buen vino, toma un vaso, va bien, toma 2, toma 3 y ya ve que ya está perdiendo el límite. Entonces no avance más. ¿Por qué va a avanzar? No, pero creo que con 4 estamos bien. Y ya toma 4 y ya se dejó llevar por el vicio de la embriaguez. Entonces la persona ya sabe, no, yo 1 con 2 ya es suficiente. Entonces nunca acercarse al límite. Y lo que dice aquí, mortificarse en las cosas lícitas. No, pero no es ilícito tomar vino. O sea, es ilícito si me emborracho. Bueno, pero usted haga el sacrificio de, en vez de tomar 3, tomar 2 copas. Estoy dando un ejemplo, evidentemente, que es para que entendamos el tema y no es que ahora que es ley, que tomar 2 copas es el límite, ¿no? Cada uno sabrá ponerse su límite en todas las cosas, no solamente en las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿y por qué esto? Pretender que nos detendremos a tiempo y con la ayuda de la razón advertiremos el límite preciso más allá del cual comienza el pecado es andar haciendo equilibrios más peligrosos que los acróbatas por la cuerda tendida, o sea, por la cuerda floja. O sea, sabemos que si vamos al límite, eso es tan peligroso como ponernos en una cuerda floja. Una vez también nuestro fundador, el profesor Peña Correa Oliveira decía, y Monseñor Juan lo repetía, pero innumerables veces en reuniones para jóvenes, sobre todo en materia de pureza, de castidad. Él daba este ejemplo: la castidad es como una bola de cristal que está parada en un tronco, por así decirlo, en una columna, y esta es una bola de cristal, y arriba estamos nosotros, encima de esa bola de cristal. Y la bola es la pureza, la castidad. Cualquier movimiento que uno hace se resbala. Es súper. Entonces, tenemos que estar súper cautos, tenemos que estar súper manteniendo nuestro equilibrio. Eso él lo decía en materia de castidad. Entonces, en todas las cosas no tenemos que tener ese equilibrio y no ir más allá o no acercarnos al límite, porque cualquier desliz, cualquier mal movimiento que hagamos, podemos caer, deslizarnos y dejarnos llevar por el vicio. Y dice así, continuando: con razón afirma Clemente de Alejandría que bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. No, yo hago solo lo que está permitido nada más. Yo hago así. Y se mantienen en ese límite, tarde o temprano van a caer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es justamente, como dice aquí, la primera arma que tenemos, el primer remedio es mortificarse inclusive en las cosas lícitas. Porque si yo hago solo lo estrictamente permitido, tarde o temprano voy a caer en lo que no está permitido. Entonces tenemos que tener esa vigilancia y esa voluntad bien educada. ¿Vamos bien? Es increíble hasta dónde se puede llegar en la mortificación de los propios gustos y caprichos sin comprometer para nada, antes bien aumentando la salud del cuerpo y el bienestar del alma. Esto es, todos los santos han dicho esto. Si nosotros mortificamos las cosas lícitas inclusive, nuestra alma va a aprovechar y inclusive la salud va a mejorar y nuestra salud espiritual va a volar de una forma increíble. Todo de bien se puede esperar de una persona que sabe poner los límites y sabe sobre todo inclusive ir un poquito menos de lo que el límite le está permitiendo. Justamente de hacer penitencia, por así decir, de las cosas inclusive lícitas. 2. Aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Nada hay que tanto contrarreste las cometidas de la sensualidad como sufrir con calma
e igualdad de ánimo las punzadas del dolor y aún imponérselo voluntariamente. Eso es nada mejor que hacer sacrificios, aceptar los sufrimientos que Dios nos manda, etc. Tal ha sido siempre la práctica de todos los santos, que llegaron a veces a extremos increíbles en la práctica positiva de la mortificación cristiana. Entonces, aficionarse, amar al sufrimiento y a la cruz. Tercero, muy importante, importantísimo, combatir la ociosidad. La semilla de la sensualidad encuentra terreno abonado en un alma desocupada y ociosa. O sea, el demonio encuentra un terreno súper fértil en un alma ociosa, que no hace nada. Un alma que está continuamente con los brazos cruzados y que se deja distraerse por cualquier cosita. La ociosidad, es la madre de todos los vicios. El hombre que quiera preservarse de sus asaltos tiene que procurar estar siempre ocupado en alguna cosa provechosa y útil. Entre todas las ocupaciones, las de tipo intelectual son particularmente aptas para contrarrestar la sensualidad. De todo, entonces tenemos que estar continuamente ocupado en algo. Nunca estar desocupado. Porque el alma que está desocupada, ahí como dice aquí, es semilla, para que la semilla de la sensualidad encuentre un terreno súper fértil. ¿Y qué es lo mejor? Estar ocupado en cosas obviamente provechosas y útiles, ¿no? Y sobre todo en cosas intelectuales. Leer un libro, obviamente que rezar, esto es otra de las armas que vamos a ver más adelante, pero leer un libro, escribir, meditar, pensar. Tocar un instrumento también, si no sabes tocar un instrumento, aprender un instrumento, aprender un idioma, pero siempre estar ocupado. Es una cosa, obviamente, que sea útil y provechosa. Cuarto, y esto es tan importante como la otra o quizás más, huida de las ocasiones peligrosas, o sea, huir de la ocasión próxima de pecado, huir de esas circunstancias, de esas amistades, de esas cosas que nos pueden llevar a pecar. Es el más importante y decisivo de los remedios de orden puramente natural. Me olvidé decir que estamos dando remedios naturales. Y después vamos a hablar de los remedios sobrenaturales infundidos por la fe. Entonces, primero estamos viendo ahora los remedios naturales, ¿verdad? Entonces, y aquí, huir de las ocasiones peligrosas, es el más importante. La voluntad más enérgica está expuesta a sucumbir con facilidad, sometida imprudentemente a la dura prueba de la ocasión sugestiva, o sea, la ocasión de algo que me lleva a pecar. Una persona que ya se hizo el firme propósito, que tenía lamentablemente el vicio de beber, él tiene una voluntad férrea, porque él hizo propósito de verdad de ni siquiera de usar perfume, de tan decidido que está. Ahora, si él se pone 1 milímetro en peligro, aquí dice, la voluntad más enérgica está expuesta a sucumbir con facilidad. Si él se expone 1 milímetro a una copa de licor, a un vaso de vino o un perfume, él solo sentir el olor al vino, ya esa voluntad se quiebra y va lamentablemente a retomar el camino del vicio. Entonces, por eso, no tenemos que ser imprudentes, No valen propósitos enérgicos ni determinaciones inquebrantables. Todo se hunde ante la fuerza terriblemente fascinadora de una ocasión. Entonces, la ocasión hace el ladrón. Por más que yo haya hecho un propósito firme y he dado prueba de mi voluntad férrea, de mi voluntad fuerte, pero si yo me pongo imprudentemente a una ocasión, ahí cometemos seguramente la falta. Y ya el hecho de ponerme en peligro ya es un pecado. Los sentidos se excitan, se enciende la fantasía, aumenta fuertemente la pasión, se pierde el control de sí mismo y sobreviene fatalmente la caída. Esto me parece que es muy, pero muy importante. Lo que decía nuestro Señor Jesucristo: vigilad y orad para no caer en tentación. Tenemos que ser vigilantes. La vigilancia es saber dónde el demonio me puede tentar y por tanto huir de esas ocasiones próximas. Y la oración me va a dar fuerzas para yo no estar en esas ocasiones peligrosas. ¿Vamos bien, hermano? Sí, sí. Seguimos. Sobre todo hay que ejercer una vigilancia extremada sobre el sentido de la vista. De todos los sentidos, el sentido más importante es el de la vista. Los 5 sentidos más importantes es el de la vista. Y es por donde más la concupiscencia nos arrastra.
Recuérdese la profunda sabiduría encerrada en el adagio popular, en el refrán popular. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ve la copa, corazón que no siente deseo de tomar vino. Ojo que no ven una cosa inmoral, es un corazón que no va a querer caer en un pecado contra la castidad. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Esto también vale para malas compañías, malas lecturas, etcétera, etcétera. Hasta aquí hemos señalado algunos medios de tipo puramente natural y, como decíamos, más importantes y eficaces son los que nacen de la fe. Entonces vamos a ver ahora los remedios sobrenaturales, los que nacen de la fe. He aquí los principales remedios contra la concupiscencia. Ya vimos los naturales, ahora vamos a ver los sobrenaturales. Entonces, primero, y esto es muy importante y muy bonito sobre todo, considerar la dignidad del cristiano. El hombre, por su naturaleza racional, está 1000 veces por encima del mundo de los animales. Y habrá que dejarse llevar por la vergonzosa sensualidad que le es enteramente común a las bestias, con mengua y menoscabo de su dignidad humana. Nosotros, ya por el hecho de ser hombres, somos superiores a los animales. Pero en el momento en que nos dejamos llevar por la sensualidad y nos dejamos arrastrar, nos estamos pareciendo a los animales. Y con cuanto más razón, o sea, esa dignidad de hombre, nos ponemos a una dignidad de una bestia, de un animal. Ahora, esa dignidad de cristiano, que somos hijos de Dios, también nos ponemos por debajo del animal. Por debajo del animal, ¿eh? Pero 1000 veces por encima de su dignidad humana, puramente natural, está su dignidad cristiana, estrictamente sobrenatural. Por la gracia el hombre es elevado, de alguna manera, al rango de la divinidad. Somos divinos, somos divinizados por la gracia después que somos bautizados. Su dignidad es tan alta que rebase inconmensurablemente, cosa fuera de medida, a la de la creación entera, incluyendo a la misma naturaleza angélica en cuanto tal. O sea, el hombre, en la gracia de Dios, por participar de la naturaleza divina, estamos por encima del ángel, puramente ángel. O sea, un ángel que no está en la gracia de Dios es muchísimo inferior a nosotros estando en la gracia de Dios. Obviamente que un ángel en la gracia de Dios, por su naturaleza angélica, está por encima de nuestra naturaleza humana. ¿Está claro, hermano? Sí, señor. Seguimos. Entonces, para que veamos la importancia, entonces el hombre que está por encima de un ángel, cuando se deja llevar por la sensualidad, rebaja a peor que un animal. Entonces tenemos que considerar esto ¿para qué? Para que cuando nos sintamos tentados, no, yo no quiero abandonar esta dignidad de cristiano, esta dignidad de ser hijo de Dios. Por eso, Santo Tomás de Aquino afirma sin vacilar que el bien sobrenatural de un solo individuo, procedente de la gracia santificante, está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo. O sea, un alma en gracia de Dios vale más que todo el universo creado. Eso es impresionante, eso nos tiene que animar a nosotros cuando nos sintamos tentados y nos sintamos dejados llevar por la concupiscencia. Voy a abandonar este estado angelical para transformarme en peor que un animal. Porque el animal es animal, no tiene culpa. Pero yo, por dejarme llevar por la concupiscencia, sí tengo culpa porque tengo razón, soy un ser racional. Por lo tanto, me pongo por debajo de la naturaleza animal, de un animal. Entonces, mejor no. ¿Será posible que un cristiano que crea y piense seriamente estas cosas se deje arrastrar por las pasiones viles que le arrastrarían de un golpe su divina grandeza y la rebajarían al nivel de los brutos animales? Y San Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y voy yo a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una meretriz. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que, por tanto, no os pertenecéis? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos. Esto está en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, 15 al 2. Eso queda como tema para que ustedes los tengan, esa cita de la carta de San Pablo, para que cuando yo me sienta tentado tal, aquí está nuestra dignidad humana, nuestra dignidad de cristiano. Si yo abandono esto, estoy tratando el cuerpo de Cristo como una meretriz, como dice San Pablo.
Segundo remedio, considerar el castigo del pecado. Contra el ímpetu pasional de la carne en busca del placer, nada más oportuno que el recuerdo de los espantosos tormentos que la guardan a ella misma, en el infierno eterno o a su pobre alma en su terrible y prolongado purgatorio. O sea, si nosotros dejamos llevar por la concupiscencia y cometemos un pecado, ese pecado después va a ser pagado o con una pena eterna en el infierno o con terribles castigos, como ya vimos en otras charlas, en otros podcasts, cómo sufren las almas en el purgatorio. Entonces, con terribles castigos en el purgatorio. Entonces, más importante es, tengamos en vista eso, cuando vamos a cometer una falta o dejarnos llevar por las pasiones, esto después va a ser castigado, va a ser reparado a través de un castigo o eterno o castigos brutales, fuertísimos en el purgatorio. Entonces, considerar el castigo del pecado. Tercero, el recuerdo de la pasión de Cristo. Esto me parece que es lo más bonito y más impresionante. Los motivos inspirados en el amor y la gratitud son mucho más nobles y elevados que los que tienen por origen el temor. O sea, yo tengo temor, no, mejor no peco porque después me voy a ir al infierno. Pero si lo hago por amor de Dios, no peco por amor de Dios, obviamente que eso es muchísimo más meritorio y me va a dar más gracias y más fuerza para vencer cualquier tentación. Jesucristo fue clavado en la cruz a causa de nuestros pecados. El pecador, consciente de ello, en cuanto está de su parte, vuelve a crucificar a Jesucristo, renovando la causa de su muerte. Cada pecado, cada falta, estamos volviendo a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Pero si Él murió por nuestros pecados, cada vez que yo cometo un pecado, estoy crucificando a nuestro Señor. La más elemental gratitud y delicadeza para con su piadosísimo Redentor debe detenerle ante el pecado. San Pedro nos recuerda que, puesto que Cristo padeció en la carne, es preciso romper con el pecado. Cuarto, la oración humilde y perseverante. Es un arma importantísima, importantísima. Sin la gracia de Dios es imposible el triunfo. Recuérdense que en esta guerra va a haber solo un vencedor. Ahora, este vencedor, si no reza humildemente y con perseverancia, no va a conseguir la gracia de Dios. Y la que nos va a dar la victoria es justamente la gracia de Dios. Por lo tanto, sin la gracia de Dios es imposible el triunfo completo sobre nuestra propia concupiscencia. Y esa gracia de Dios está prometida infaliblemente a la oración revestida de las debidas condiciones. O sea, si yo rezo con humildad, perseverancia y por una cosa buena y que me va a hacer bien al alma, Dios está prometido, te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque pedí y recibiréis. Buscad y encontraréis, buscad golpead y se os abrirá. Entonces Dios nos prometió que si pedimos, nos atiende. Siempre que cumplamos con esas 4 condiciones. Una oración humilde, perseverante, que sea una cosa buena y que nos haga bien a nuestra alma. Quinto, y esto es muy importante, eso todos nuestros seguidores lo saben perfectamente, porque imagino que si no el 100%, el 99,9% están consagrados a Nuestra Señora y saben la importancia que es para nuestra santificación la devoción entrañable a María. Entonces la Inmaculada, la toda pura, la Reina de los Ángeles es también la medianera de todas las gracias y la abogada y refugio de los pecadores. Una devoción tierna y profunda a nuestra Madre del Cielo y su invocación confiada y ardiente a la hora del peligro es garantía inefable de victoria. Si recurrimos a Nuestra Señora en los momentos difíciles, sabemos que la victoria está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nos lo concedió Nuestra Señora con esa devoción entrañable a Nuestra Señora. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿En horario estamos bien? Sí. Bueno, entonces seguimos. Sexta arma que tenemos, o sexto remedio contra la concupiscencia. La frecuencia a los sacramentos, importantísimo. Es el remedio más seguro y eficaz contra toda clase de pecados, sobre todo contra los asaltos de la concupiscencia. ¿Y cuáles son los dos? Todos los sacramentos son importantísimos, pero ¿cuáles son los 2 sacramentos que nos van a ayudar más a esta lucha y vencer esta lucha? Es la confesión y la Sagrada Eucaristía. Vamos a ver la confesión. No solamente borra nuestros pecados pasados, sino que nos da fuerza y energías para perseverarnos de los futuros pecados. Por eso es muy importante la confesión frecuente,
porque es un sacramento que recibimos y ese sacramento nos da fuerza. Y esa fuerza, sobre todo, va a ser contra los pecados que hemos cometido. Si yo, por ejemplo, tengo lamentablemente el vicio de robar y me confieso, Dios me va a dar una gracia, una que se llama justamente la gracia sacramental, aparte del perdón del pecado, me da una gracia sacramental que me va a dar una fortaleza contra las tentaciones, contra el robo, contra la deshonestidad y contra el robo. ¿Verdad? Entonces es muy importante confesarnos con frecuencia. Acudir en primer término a esta fuente de purificación. Es una fuente de purificación, regulando la frecuencia de sus confesiones según las fuerzas que necesite para no caer. Entonces, si yo veo que estoy cayendo, me confieso. Si veo que no tengo, que ya se me están acabando las fuerzas, es como por así decir, tengo la batería baja, la mejor carga de esa batería es la confesión. Es preciso prevenir las caídas, acercándose al sacramento de la penitencia cuando nota el alma que va debilitándose y perdiendo fuerzas a fin de volver a recobrarlas y evitando con ello la caída que ya se aproximaba. Entonces cuando ve que ya, cómo estoy flojo, confiésese. No, pues ya me confesé la semana pasada. No importa, usted confiésese ya de pecados anteriores porque usted va a recibir ese sacramento. Usted le dice al Padre, no tengo ninguna materia, pero me quiero repetir una confesión, etc. Y cuanto más veces inclusive santos que se confesaban 2 veces por semana y santos que recomendaban a sus penitentes, mira, confiésate 2 o 3 veces por semana. Cuando tú sientas la necesidad, que ves que estás flojo y que estás débil, ahí la confesión, porque la confesión te va a dar esa fuerza para resistir a las tentaciones y prevenir de posibles caídas futuras. La Sagrada Comunión, como decíamos, tiene eficacia soberana contra la concupiscencias de la carne. En ella recibimos real y verdaderamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estamos siendo amenazados por el pecado, vamos a recibir justamente a Él, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De la misma manera, como Él está en el cielo, de la misma manera como Él estaba en la tierra, en Tierra Santa, así ese mismo Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, lo recibimos en la comunión. Su alma santísima nos infunde sobre nuestras almas la gracia de fortaleza y resistencia contra el poder de las pasiones. Entonces nosotros nos confesamos a menudo, comulgamos a menudo, tenemos unas armas súper potentes para poder tener resistencia a lo que nos solicita siempre la concupiscencia. No en vano ha sido llamada la Eucaristía pan de los ángeles y vino que engendra vírgenes. Los jóvenes, sobre todo, necesitan de este divino remedio para contrarrestar el ardor de sus pasiones juveniles. No quiere decir que solamente los jóvenes, todos, pero la joven como el joven necesitan de esta fortaleza, porque uno cuando es joven, como por así decir, toda la concupiscencia está más que la persona anciana encendida, por lo tanto necesita con más razón de la comunión frecuente. La experiencia en la dirección de las almas muestra claramente que no hay nada tan poderoso y eficaz para mantener a un joven en la templanza y castidad como la comunión frecuente y diaria. Entonces, consejo para todos, pero especialmente para los jóvenes, comunión frecuente. Y si es diaria, qué mejor. Y también la confesión. Cuando vemos que ya estamos con batería baja, confesión. Bueno, ahora pasemos, decíamos, ¿no?, que el enemigo el enemigo es la carne, pero su arma principal es horror al sufrimiento y sed del placer, de llevar una vida fácil, etc. Ahora vamos a ver el horror al sufrimiento, que de los dos los dos son peligrosísimos, ¿verdad? Pero por así decir, es el menos grave, porque el otro nos hace perder el alma, ¿verdad? Perdemos el alma y eso es el peor negocio de nuestra vida, el no habernos salvado. Pero el horror al sufrimiento también tiene una importancia capital porque nos va, si nosotros vencemos ese horror al sufrimiento, nos va a dar el amor a la cruz, por lo tanto, y nos va a dar, por lo tanto, el deseo de nuestra santificación y el deseo de la salvación de nuestras almas. Entonces, este segundo obstáculo es el mayor y más terrible impedimento contra nuestra propia santificación. Nosotros queremos ser santos,
tenemos que amar a la cruz. ¿Cuál es el peor enemigo para nuestra santificación? Es el horror al sufrimiento, el horror a la cruz. No amar a la cruz. Solamente el que se decide afrontar con energía inquebrantable el sufrimiento logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad. Quien no tenga ánimo para esto ya puede renunciar a la santidad. No llegará jamás a ella. San Juan de la Cruz concede el amor al sufrimiento una importancia excepcional en el proceso de la propia santificación. Clarísimo. Entonces, si queremos ser santos, señores, tenemos que amar la cruz, tenemos que amar el sufrimiento. Si no estamos dispuestos a esto, entonces ya renuncie a querer ser santo, porque no va a conseguir nunca ser santo si no tiene un amor a la cruz. ¿Por qué? Porque ser santo justamente es asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo, que murió justamente por nosotros y para dar la gloria a Dios en la cruz. Amó el sufrimiento, amó la cruz. Entonces, necesidad del sufrimiento, tanto para reparar el pecado como sobre todo para santificación de nuestras almas. ¿El sufrimiento para qué sirve? Para reparar nuestros pecados que hemos cometido y que vamos a cometer, y también para santificar nuestras almas. Estos son los dos, por así decirlo, los dos objetivos que tiene el amor al sufrimiento. Entonces, para reparar el pecado, la balanza de la divina justicia, desequilibrada por el pecado original y restablecida por la sangre de Cristo, cuyo valor se nos aplicó en el bautismo, quedó nuevamente desequilibrada por el pecado posterior. Entonces, el pecado original había desequilibrado la balanza. Nuestro Señor lo equilibró. Pero con nuestros pecados actuales, volvió a desequilibrarse la balanza. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ese pecado puso en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer, porque todo pecado lo lleva consigo, y es precisamente lo que busca el pecador al cometerlo. O sea, lo que busca el pecador, es el placer que produce el pecado, que es un placer momentáneo, porque después viene el remordimiento de conciencia, etc. Después normalmente es un placer efímero, un placer fugaz, que después desaparece y nos viene después la amargura de haber cometido ese pecado. Releo. Ese pecado puso en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer que todo pecado lleva consigo, y eso es precisamente lo que busca el pecador al cometerlo, que determinó el desequilibrio. Se impone, pues, por la misma naturaleza de las cosas, que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor depositado en el otro platillo de la balanza. Entonces, se pecó, entonces tenemos que hacer un acto de virtud, un sufrimiento, un dolor, para que se restablezca nuevamente ese equilibrio perdido por el pecado. La absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena debido al pecado. O sea, tenemos que cumplir con una obligación justamente por el pecado. Tenemos una pena que cumplir por el pecado que cometimos. En la absolución nos perdona el pecado, pero tenemos que pagar por la falta cometida. Es como cuando rompemos un cristal. Sin querer rompemos un vidrio en nuestra casa. La mamá nos perdona, pero tenemos que pagar el vidrio, pues, ¿no? Entonces ahí estamos perdonados, pero tenemos que pagar ese vidrio. Ese vidrio, esa pena, ese reato, ¿dónde se paga? En esta tierra, con los sufrimientos, ¿no? Para reparar la balanza, para equilibrar la balanza, o se paga en el purgatorio. Es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último maravidi, una moneda, que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En una de sus parábolas, que la podemos encontrar ahí en Mateos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 26. Para la santificación del alma. Entonces teníamos, como decíamos al comienzo, nuestra reparación, el dolor sirve para reparar, y ahora también para santificar nuestra alma. La santificación consiste, y esto es muy bonito, ¿no? Una definición de santificación lindísima. Yo no encontré una definición tan bonita como esta. La santificación consiste en un proceso cada vez más intenso de incorporación a Cristo. O sea, poco a poco es un proceso que poco a poco nos vamos incorporando a Cristo. Se trata de una verdadera cristificación a la que debe llegar todo cristiano, bajo pena de no alcanzar la santidad. Si yo no me cristifico, no consigo esta cristificación,
no voy a conseguir ser santo, no voy a alcanzar este grado de santidad. El santo es, en fin de cuentas, una fiel reproducción de Cristo, otro Cristo, con todas sus consecuencias. O sea, ¿qué es un santo? Es otro Cristo con todas sus consecuencias. Decía una vez un autor interesante que decía que él también daba esta definición de santo. Santo es la continuación de la vida de Cristo en una persona. O sea, Cristo sigue viviendo en esta tierra, pero a través de una persona. O sea, Cristo está en el cielo, ¿verdad? Pero Él sigue viviendo, se sigue manifestando en esta tierra a través de una persona. Nos vamos cristificando. Y entonces, el que quiera venir en pos de mí, decíamos al comienzo de la reunión, de esa charla, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso está en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 24. Y esto es muy importante, queridísimos seguidores, esto es muy importante. No hay otro camino posible. No hay otro camino posible. Nuestro Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el camino? Aquí está. Quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y sigan. Es preciso abrazarse al dolor, cargar con la propia cruz y seguir a Cristo hasta la cumbre del Calvario. No para contemplar cómo lo crucifican a Él, sino para dejarse crucificar al lado suyo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado a la santidad. Yo tengo miedo del horario. Vamos bien. 4 minutos. 4 minutos. Entonces, no hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo. San Juan de la Cruz dice esta cosa lindísima. Si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiere a alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura, y más alivio, no le crea, ni la abrace, aunque se la confirme con milagros. O sea, si una te dice, no, mira, la vía de santidad es una vía de anchura, un camino amplio, no acuérdense que el camino es estrecho, la puerta es estrecha. Nuestro Dios Jesucristo dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, no por la puerta grande. Nunca dijo eso. Entonces, pero si alguien te dice, no, tranquilo, el camino de santidad es un camino largo, ancho, es la puerta ancha y no estrecha, no se lo crea. Por más que te confirme esa doctrina, a través de milagros. Es mentira. Y dice, continúa San Juan de la Cruz, sino penitencia y más penitencia y desapegarse de todas las cosas y jamás, si quieres llegar a poseer a Cristo, lo busque sin la cruz. ¿Está claro lo que dice San? Hermano Fernando, creo que también había un santo que decía, quien busca a Cristo sin la cruz, encuentra la cruz sin Cristo. Era el propio San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz decía eso. No busques a Cristo sin la cruz, porque encontrarás la cruz, o sea, el sufrimiento, pero sin Cristo. O sea, imagínense, y sufrir sin Cristo es sufrir como sufren los condenados al infierno. Porque ellos también sufren, los malos también sufren. Solo que nosotros, los buenos, debemos sufrir, pero sufrir con Cristo. Bueno, tenemos 3 minutos, ¿verdad? Entonces, la excelencia del sufrimiento. Primero, expía nuestros pecados. Y entonces, si les parece, esto lo explico, quizás para ser más rápido, como decíamos al comienzo, cuando nosotros cometemos una falta, esa falta tenemos que repararla. Dios nos perdona con la absolución, con la confesión, pero tenemos que repararla. La reparamos o en esta tierra, o la reparamos con los sufrimientos, con abrazando la cruz, o la pagamos en el purgatorio. Ahora, es mucho mejor pagarla en esta tierra, porque se sufre muchísimo menos que en el purgatorio, y tiene méritos para ser santos, o sea, nuestros sufrimientos en la tierra son meritorios para alcanzar ser más santo en el cielo, o lo pagamos en el purgatorio, porque en el purgatorio el sufrimiento es mucho peor, y no tiene méritos para la santidad. Entonces es mucho mejor expiar nuestros pecados aquí, o sea, sufrir aquí en esta tierra, que sufrir en el purgatorio. Después, otra excelencia que es la más importante, es la más bonita y la más importante. Nos asemeja a Jesús y a María. Esta es la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano.
No es un sufrimiento de un masoquista que sufre por sufrir, no, es porque nos estamos, aparte que estamos reparando, nos estamos santificando, nos estamos asemejando a Nuestra Señora y nos estamos asemejando a Jesús y a María. Es la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano. San Pablo considera como una gracia muy especial la dicha de poder sufrir por Cristo, a fin de configurarse con Él en sus sufrimientos y en su muerte. Él mismo declara que vive crucificado con Cristo. San Pablo dice que yo estoy crucificado con Cristo. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Y al lado de Jesús, el Redentor, está María, la corredentora de la humanidad. Las almas enamoradas de María sienten particular inclinación a acompañarla e imitarla en sus dolores inefables. Ante la reina de los mártires sienten el rubor y la vergüenza de andar siempre buscando sus comodidades y regalos. Si nosotros somos verdaderamente devotos a la Virgen, tendríamos que sentir vergüenza de querer buscar una vida fácil, de querer dejarnos llevar por la concupiscencia, ¿sí? De querer tener una vida ancha, una vida fácil. Si amamos a la Virgen, tenemos que amarla, pero como ella está a los pies de la cruz. Y dicen, saben que si quieren parecerse a María, tienen que abrazarse con la cruz y a ella se abrazan con verdadera pasión. Yo creo, hermano, que con esto ya, hemos entendido, espero que hemos entendido, ¿no? ¿Verdad? De que cuál es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo es el mío, se llama Fernando. El de ustedes se llamará con el nombre que ustedes tienen. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque llevamos en nosotros una carne de corrupción, como dice San Pablo. Llevamos en nosotros una lucha interna entre el espíritu y el espíritu de la carne. El espíritu y la carne, perdón. El espíritu y la carne, lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, si no me engaño. Entonces, importantísimo que en esta lucha solo va a ganar uno. O gana Fernando, el que es malo, o Fernando, aquel que está llamado a ocupar un trono en la santidad. O ganas tú, o gana tu peor enemigo, que eres tú mismo. Ahora, ¿cómo ganar? ¿Cómo ganarte a ti mismo? Pues amando a la cruz, amando el sufrimiento, queriendo ser, abrazando la cruz. ¿Para qué? Para llevar una vida de santidad. Una vida de santidad. Entonces, rechazando una vida fácil y querer llevar una vida de amor a la cruz, un amor, por lo tanto, de sufrimiento. ¿Y por qué? Porque esa vida de sufrimiento va a ser la mayor alegría en esta tierra y después la alegría de poder haber llegado al cielo y ver a Dios cara a cara. Entonces, digámosles no a nuestra concupiscencia, dejarnos llevar por la razón, que nuestra voluntad esté fortalecida, ¿verdad? Pero fortalecida a través de la oración y a través de abrazar a la cruz. Hermano, no sé si hay alguna duda, una pregunta, si quedó algo que quedó en la nebulosa y que precisa algo más de explicación, usted dirá. Hermano Fernando, aquí de parte de todos agradecerle por venir a darnos esta magnífica charla y sobre todo eso, recordarles a todos ustedes que, primero, resumiendo un poquito, cuál es nuestro peor enemigo. Segundo, cómo podemos vencerlo. Y también qué lindo eso que decía el hermano de cristificarnos, volver nosotros Cristos. Así que ha sido una verdadera alegría compartir con todos ustedes en esta charla de formación. Recuerden que ustedes deben ser evangelizadores, compartiendo, dejando su like, comentando, y también agradecerles aquí por su hermosa presencia en esta charla a todos los que nos están viendo. También, hermano Fernando, no sé si quiere que terminemos con una Ave María. Claro que sí. Vamos a pedir muy especialmente esta Ave María para que todos los que estamos aquí, los que están allí, los que están viendo esta charla, para que todos seamos cristificados, todos seamos santos y comprendamos la importancia del amor a la cruz, la importancia de la oración, la importancia de estar lejos también de las ocasiones próximas de pecado, de la vigilancia. Entonces pidamos eso muy especialmente a Nuestra Señora, que ella es la consoladora de los afligidos y es nuestra madre, nuestra corredentora, nuestra medianera de todas las gracias. Que toda la gracia que Dios nos quiere mandar la recibimos a través de Nuestra Señora. Entonces pidiéndole a ella que ella interceda ante su divino Hijo para poder ser otros Cristos como ella también lo es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Madre dolorosa, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. In saecula saeculorum.